Buenos días, mis hermanos. Hay un coro viejito que dice: Cristo rompe las cadenas. ¿Lo han oído? ¿O no lo han oído? Dice: Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús si el fundamento de mi vida eres tú? Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Vamos a cantar ese himno para el Señor. Dice: Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús si el fundamento de mi vida eres tú? Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin Jesús? Amén. Cristo rompe las cadenas. Vaya cantándolo, mi hermano. Esas cadenas de inseguridad, de mentira que el enemigo ha puesto sean rotas. Esas cadenas de enfermedad que creen que toda la vida las vamos a arrastrar, está equivocado. Esas cadenas de ruina, esas cadenas que han puesto en nuestras vidas, el Señor las rompe en esta mañana, Dios. Tú nos das libertad, Padre bendito, porque la palabra que vienes proclamando a través de tus siervos en la oración, Señor, y en todo, Padre de la gloria, Señor. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús si el fundamento de mi vida eres tú? Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Señor, te doy gracias por tu bendita y santa palabra en esta mañana. Hoy nos vas a permitir caminar contigo, Señor, por esos valles de la Escritura, Dios del cielo. Porque tú eres nuestro pastor, Señor, que nos da nuestro pasto a nuestro tiempo. Y junto a corrientes de agua nos pastoreas, Señor del cielo. Porque tú calmas nuestra sed, calmas nuestra hambre espiritual. Tú nos bendices y nos ayudas, Dios. Suplico, por favor, que nos llenes en el Espíritu, que nos transportes en tu Espíritu, Señor, para entender lo que la palabra quiere enseñarnos en esta hora. Adoramos, bendecimos, exaltamos tu nombre por siempre. Gracias, Dios, la sabiduría de tu Espíritu tanto necesitamos cada día. Gracias, mi Dios. Les invito a que abran su Biblia en Malaquías capítulo 3. Pegadito a Mateo. Malaquías capítulo 3. ¿Lo tienen? Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5 de manera antifonal. Luego pasaremos al capítulo 4. Vamos a leer los primeros 5 versículos y de ahí pasamos al capítulo 4. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque es el fuego purificador y como jabón de lavado. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de
Vamos a pasar al capítulo 4, versículo 4, 5 y 6. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Tome asiento, mi hermano. Esto es un texto introductorio a lo que vamos a estar mirando en esta mañana. Creo que este domingo y el próximo vamos a estar estudiando la vida de este mensajero, de la voz que clama en el desierto. ¿Quién es? Juan Bautista, llamado Juan el Bautizador o Juan Bautista, por como él habla. Su nombre es Juan. Estos capítulos de Malaquías, a lo largo de los capítulos anteriores en el libro de Malaquías, el profeta ha demostrado que el problema principal era la anarquía dentro del sacerdocio. La gente había despreciado la ley de Dios. Los sacerdotes habían corrompido el pacto con Leví. Habían creído arrogantemente que era inútil servir a Dios. Eso está hablando el libro de Malaquías. Malaquías es un profeta que es llamado mensajero, o el mismo nombre que es Malach, significa mensajero o ángel, que es el libro de Malaquías. Malaquías denuncia al sacerdocio, dice: este sacerdocio está malo, el Señor va a levantar, por más de que se les habla a ustedes, ustedes no quieren obedecer al Señor. Y después de que Malaquías habla, pasan 400 años de silencio, y después de 400 años de silencio llega la hora del cumplimiento. Vamos a mirar Lucas capítulo 1, porque Dios cumple su palabra y cumple sus promesas. Lucas capítulo 1, versículo 57. Como decían en la televisión, en capítulos anteriores vimos cómo el ángel visitó a Zacarías en el templo, cómo su esposa Elizabeth, siendo de edad avanzada, no podía tener hijos. Zacarías tiene un encuentro con el ángel, ¿lo recuerdan? Sí. Y el ángel, recuerden que siempre que aparece un ángel en la Biblia, no es un espectro, no es una sombra, no es una proyección en la pared, es un hombre en persona que habla con otro hombre. Zacarías estaba ¿en dónde? En el templo. Y le tocó por suerte entrar ¿a dónde? Al lugar santo. ¿A qué? La hora del incienso. Tiene que prender el incensario. Cuando está ahí a la hora del incienso, aparece este hombre y Zacarías se asusta y comienza el diálogo. Le dice: su esposa va a tener un hijo. Versículo 57. Porque nosotros quedamos hasta ahí. Ahora retomamos el tema. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Parece que Elizabeth estuvo recluida durante los 9 meses en los montes de Judea, donde ella vivía. Allá estuvo recluida. ¿Por qué? Vamos a estar analizando. Ocultó el embarazo de sus vecinos, y sus vecinos no se dieron cuenta de que estaba embarazada hasta que nació Juan. Puede ser que ella hizo esto como voto nazareo para el momento de su embarazo. Quiero que abran su Biblia en Números capítulo 6, versículo 2. Porque el ángel le dice que Elizabeth va a dar a luz un hijo que va a ser un siervo del Señor, un profeta, pero que va a tener voto nazareo desde el mismo vientre, que no puede tomar vino, que no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué dice Números 6, 2? Habla a los hijos de Israel y diles:
El hombre o la mujer que se apartaren haciendo voto de Nazareo, Perdón, el hombre o la mujer que se apartaren haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová. Amén. Ahí lo tiene. Algunas veces sacamos la mujer y el voto nazareo es para el hombre. Ella también hace un voto delante del Señor. Recuerde que el ángel le dijo a la madre de Sansón, ¿recuerdan a Sansón? Sansón es otro que nace con eso. El ángel habla con la esposa, ¿cómo se llama el esposo de la mamá de Sansón? Manoah. Habla con la mamá de Sansón y le dice, el niño será nazareo. Y son los dos que nacen igual en la Biblia, desde el mismo vientre. La mujer se separaba, vuelvo y repito, recuerde que el ángel le dijo a la madre de Sansón que su hijo sería nazareo. Eso está en Jueces capítulo 13. Desde su nacimiento, por lo que ella misma se abstuvo de beber vino durante el embarazo. El nazareo no toma vino. El resto del pueblo sí puede tomar vino. Los hermanos que hacen ayuno de licor, ¿los ha oído? Yo el licor no lo toco. Eso no está bien delante del Señor para él. La Biblia no dice que usted no puede tocar el licor. Usted puede tomarse un vino. La Biblia dice, pero uno nomás. ¿Cierto? No, eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice. La Biblia le dice que usted puede comer carne, pero solo un cuartico. ¿Sí? No, le da libertad. Solo que el apóstol dice que no usemos la libertad como ocasión para que salgamos en esos apetitos carnales. Así es que tanto la mamá de Sansón como Elizabeth hacen un voto nazareo, por eso ella está guardada. Elizabeth se encontraba en la misma posición que la madre de Sansón, ya que ella también debía dar a luz un hijo que es nazareo desde su nacimiento. Lucas capítulo 1 versículo 15. ¿Qué dice? Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Eso habla el ángel con Zacarías. Amén. Elizabeth, ¿cómo se entera de eso si él sale mudo? Porque el pueblo lo espera. Recuerdan que Zacarías sale, el pueblo lo espera. ¿Cómo se entera Elizabeth? ¿Cómo se entera? Hagan sus... ¿Por qué? Dice el hermano, porque Zacarías escribió. ¿Por qué más? Ahí se los dejo de tarea para que la escritura es para analizarla. En Lucas capítulo 1 versículo 59 continúa el relato. Aconteció que al octavo día vinieron a circuncidar al niño y le llamaron con el nombre de su padre, Zacarías. Escuchen un dato importantísimo. Génesis capítulo 17, usted va a leer todo el capítulo en su casa, donde Dios instituye la circuncisión para Abraham y su familia. Amén. Ahí está. Dios también ese día que instituye la circuncisión le cambia el nombre a Abraham y a Sarai. Y ahora se llama Abraham y Sara. Así se hizo costumbre no darle el nombre a los hijos en el momento de la circuncisión. ¿Entendido? Un dato histórico importante. El día que va a suceder la circuncisión le colocan el nombre al niño. Y al niño le van a poner el nombre de... ¿Qué dice el sacerdote? Zacarías. El sacerdote dice, traigan a Zacarías, qué bendición. Zacarías es tu nombre. Pero el ángel no dijo eso. Y Elizabeth sabe que tampoco es. Y Zacarías lo sabe muy bien. Pero recuerden, cuando se le va el habla a Zacarías, se le va el oído. Él no oye.
Ya lo van a ver. Aconteció que al 8º día vinieron a circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas. Está sordo. Zacarías, niño, nombre. ¿Y qué pasa? Dice, hay veces leemos y pasamos rápido. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Hemos leído muchas veces este texto y hemos pasado rápido. Hoy aprendemos, en la circuncisión se da el nombre. Zacarías quedó sordo y mudo, por eso no podía hablar. Les dije que en el momento que Dios instituye la circuncisión, le cambia el nombre a Sara y Abraham. Se llaman Abraham y Sarai. El sacerdote quiso nombrar al niño Zacarías en honor a su padre, pero no se debe llamar así el niño. Ya voy un poquito más adelante a decirles qué significa Juan. Así que Elizabeth le dijo al sacerdote que no, e insistió que su nombre sería Juan. Quiero que miremos, y ya lo habíamos visto la vez pasada. Vemos que Zacarías no solo era mudo, sino también sordo. Aparentemente esto es lo que Gabriel le quiso decir cuando le dijo: estarás en silencio. Recuerde, Zacarías sale y ya no oye y no puede decir. ¿Y dura cuánto? Los 9 meses en total silencio. Esto es importante. No solo su boca fue silenciada, sino sus oídos. Durante 9 meses caminó en un reino completamente de silencio. Y fue el símbolo del silenciamiento del sacerdocio levítico. Ese es el símbolo. Zacarías representa al sacerdote que sale de ministrar, pero ya no hay, el pueblo lo está esperando. Di palabra del Señor. No hay. No hay. Y en ese momento es que el Señor da la visión del silenciamiento del sacerdocio que usted va a ver a través de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí está el símbolo introductorio. Lo mismo que cuando el Señor dice, que leíamos en Malaquías, dice: este sacerdocio es malo, no quiere obedecer, pero he aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y temible del Señor. Muchos se han confundido pensando que Elías, por unas palabras que dice el Señor Jesús, de cierto Elías ya vino y no le creyeron hablando de Juan. Pero Elías que ha de venir es el Señor Jesús. Ya vamos a mirar por qué se referencia a el primo del Señor Jesús como el Elías, pero ya lo analizamos. Y el Señor dijo: yo voy a enviar a la voz que clama en el desierto para enjuiciarlos. Eso fue lo que leímos en Malaquías capítulo 3 y finalizando el 4. Zacarías afirmó que el nombre de su hijo es Juan, reconociendo así el ministerio de él. Juan significa Dios tiene misericordia. Eso significa Juan. Dios tiene misericordia. Juan el Bautista. Estamos sintonizados, no estoy hablando ni del apóstol ni de ningún otro. Estamos hoy hablando de Juan el Bautista. Le vamos a poner el apellido Bautista por el trabajo que él hace, ¿cierto? Juan el Bautista. Él viene, quiero que miremos el versículo. Permítame un segundo, que es que no lo tengo en mente, pero no sé si es 17 de Lucas 1. No se me salga de Lucas 1. Escuchen lo que dice el ángel a Zacarías. E irá, desde el 16 lo voy a leer. Hará que muchos
de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Juan el Bautista va con el espíritu y el poder de Elías. Ese es su ministerio, pero él no es Elías. Elías es el Señor Jesús que se está hablando allá en Levítico. Juan va es con el espíritu y el poder, o sea, el Espíritu Santo. Y ahí es donde viene muchas veces la confusión cuando miramos el texto en el Nuevo Testamento. Juan es una figura de Elías, pero el verdadero Elías, o mejor, el Elías del Antiguo Testamento estaba representando al Señor Jesús. Recuerden, Moisés, con todo respeto lo digo, mi Señor, para que lo entendamos, Moisés fue una sencilla, no, caricatura no, un sencillo ejemplo de quién va a ser el Señor. Si usted ve a Moisés, así va a ser el Señor, pero el Señor en su plenitud. Ve a Elías, así es. Ve a Eliseo, así es. Y a todos los hombres de Dios. Abraham, así es. Cuando usted escucha la historia de que por allá en el seno de Abraham muere un rico, van al seno de Abraham y le dicen: Padre Abraham. No es Abraham, es el Señor. En la ilustración, Padre Abraham, permite esto. En la ilustración es el Señor, el Padre de la fe. Aunque Abraham fue llamado así, no es verdaderamente el Padre de la fe en su completa revelación. Es solo un símbolo pequeñito. El Padre de la fe, ¿quién es? El Señor Jesús. Nosotros somos hijos de Él. ¿Y cómo lo recibimos? Por fe. Y a los que creyeron en Él les dio potestad de ser hechos hijos. Entonces, el Padre de la fe, ¿quién es? El Señor Jesús en su pleno cumplimiento. Tan pronto como Zacarías fue obediente a las instrucciones de Gabriel, nombrando a su hijo Juan, volvamos al texto, ¿qué pasó? Versículo ¿qué, mi hermano? 64. Viviendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca, suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. ¿Qué es lo que viene ahí? El quiasmo. Usted sabe lo que es el quiasmo, ¿no? El quiasmo es como las palabras entrecruzadas, como una cruz, como una X. Eso es un quiasmo en el hebraísmo, en el hebreo. El quiasmo es cuando, a ver, se lo voy a explicar. A Zacarías le dan las palabras para Juan, ¿cierto? Ahí viene una línea. Y cuando Zacarías se le suelta la lengua, cruza dando la palabra profética. Eso es lo que se conoce como un quiasmo. ¿Entendido? Quiasmo. Vaya, lo estudian en la casa y va a aprender cosas. Por eso a veces no me gusta utilizar frases, porque los confundo con mi koiné. ¿Usted sabe lo que es el koiné, no? El griego booleano. El ministerio de Elías es la continuidad de la profecía y de la obra del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo: el último de los profetas fue Juan. Juan es el profeta de la transición. Juan es el que toma la ley y los profetas y los une con el Señor Jesús. Es el profeta de la transición. Toma la ley y los profetas, toma a Moisés, les dice: Moisés, Elías, agárrense duro, Señor, y él es el puente, la transición para la venida del Mesías, para lo que llamamos el Nuevo Testamento. Juan es importantísimo. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, lanza la profecía. Ahora quiero que voy muy rápido, va a ser en una sola clase. Venimos entendiendo lo que les he dicho, ¿sí, mis hermanos? ¿O voy muy rápido? Permítanme un segundo. Es que a veces este computador, por lo que me lo vendió un arminiano, se porta mal.
Listo. Ya. Sí, se traba el Señor. ¿Qué quiere decir la palabra Elías? Es que te metí ahí como... El Señor es Dios. El Señor es Dios. O Jehová es Dios. La palabra Elías. Por eso en la época de Elías, que todos seguían a Baal, cuando llamaban a Elías, que decían: Jehová es Dios. Jehová es Dios. Y entonces, ¿qué hace creyendo en Baal? Por eso el nombre. Hemos dicho que el nombre es característico de lo que la persona viene a hacer. Lucas capítulo 1, versículo 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Dónde vivió Juan el Bautista? En el desierto. Sus primeros años los pasó en el desierto de Judea. Cuando sale escena, pasan 30 años. El ministerio de Juan dura un año no más. El ministerio de Juan dura un año. Preparado hasta los 30 años para que dure un añito y se va. Luego el Señor continúa el ministerio de Juan. El Señor Jesús no sale al ministerio hasta que Juan no deje el ministerio. ¿Me lo están oyendo? Por eso es que cuando el Señor Jesús lo invitan a las bodas en Caná de Galilea, que hay veces malinterpretamos el texto, viene María y le dice: se acabó el vino. ¿Y qué dice el Señor? Todavía no es su tiempo. Todavía no es mi hora de darme a conocer públicamente. ¿Qué te pasa? Eso es lo que él está diciéndole a María. Todavía no es mi hora de darme a conocer públicamente. Ahorita que estudiándolo se van a dar cuenta que es después de que él resucita al hijo de la viuda de Naín que se hace público su ministerio. Que es cuando Juan está encerrado, pero no vamos a adelantar. Me fascina esta historia porque voy mirando los sucesos de cada uno de ellos. Mateo capítulo 3, versículo 4. Juan, vestido con un Giorgio Armani. ¿Qué dice el texto, por favor? Y Juan estaba vestido de pelo de camello. Perdóname un segundito. No te me vayas. Hermano Alex, segundo libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 8. Para ir mirando. Gracias. Ahora sí, Lili, disculpa. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. ¿Cómo estaba vestido? De pelo de camello. De pelo de camello. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lombos. Tiene un cinto de cuero alrededor, o sea, es su correa. Y su comida era langostas y miel silvestre. Langosta y miel silvestre. Ahora, gracias, mi hermana. Miramos el texto. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Elías Tisbita se vestía así, y Juan el Bautista se viste igualitico a Elías. Se viste igualitico. Porque él, al escudriñar, al estudiar, aprende cómo es el vestuario de Elías y cómo él es representativo del Elías que ha de venir con el Espíritu. Por eso él trae la misma vestidura. ¿Estamos? Elías se vestía como con piel de camello y un cinto de cuero. ¿Cómo se viste Juan el Bautista? Igual. Amén. Juan el Bautista fue vinculado, eso lo hemos mirado, hay ciertos sectores. Cuando hablamos de sectores es de donde viene la palabra secta. Está sectorizado, la secta. Está la secta de los fariseos, la secta de los saduceos, la secta de los esenios, que de ahí es donde viene Juan, la secta de los herodianos. Son diferentes sectores. Y Juan el Bautista fue involucrado a la secta de los esenios por unos rollos que encontraron por allá en las cuevas de Qumran, que hablaba de eso y describía a Juan. Y Juan era esenio.
no se contaminaba con nada. Dice que comía langostas. Levítico capítulo 11, versículos 20 y 22, para que usted se dé cuenta qué es lo que está diciendo el texto. La langosta era una comida, diríamos hoy, kosher, la comida de los judíos. Langosta y miel silvestre es lo que come Elías, y Juan el Bautista. ¿Alguien tiene Levítico 11, 20? Sigue. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. A ver, gracias. Dice que si el animal tiene el brazo pegado, así pegado, no se puede comer, es inmundo. Pero que si tiene esta flexibilidad, la pata del animal sí se lo puede comer. Por eso la langosta, y ahí más abajito dice, habla de la langosta, que era lo que comía Juan el Bautista y... Bien. Sí, si quieren terminar de leer el texto. Según su especie, el alcohol según su especie y el agave según su especie. Amén, gracias. Algunos eruditos dicen que también la langosta era como el fruto de la algarroba. ¿Recuerdan la algarroba? La algarroba es un fruto que sale de un árbol. El joven de la parábola de los dos hijos, del hijo pródigo, él desea llenar su vientre con algarrobas. La primera predicación que escuché de un pastor me decía que la algarroba era los ollejos de los marranos. No, señor, la algarroba es un fruto que sale en los árboles del desierto. Y dice que él anhelaba llenar su vientre de eso, pero que nadie le daba. Entonces muchos dicen que esa langosta era parte de ese algarrobo, que no tiene ningún problema en que fuera comestible, y también eran las langostas que se las comían. Eso inclusive el día de hoy está saliendo nuevamente en la comida kosher de los judíos. Nosotros no tenemos nada que ver con esas comidas, ¿me vieron? Pero si usted quiere coger esa dieta alimenticia, muy bien, pero no quiera montársela a los hermanos como regla en la iglesia. Amén. Porque el hermano no es kosher y come frijolitos con chácharo. Y el que come kosher dice chácharo o no. Entonces viene la pelea. Si a su merced le gusta esa dieta, hágala. Pero si no, deje que los demás coman lo que tienen que comer. Lucas capítulo 3. Me ha rendido en mostrar a Juan, ojalá me lo hayan. Pensé que si me iban 2 domingos. Comenzamos. El Señor da la profecía que va a enviar al profeta Elías antes de que vengan los días terribles de que el Señor va a enjuiciar el sacerdocio levítico en la época de Juan. Cuando el niño, Elizabeth, pasa los 9 meses encerrada en su casa, haciendo un voto nazareo, porque el niño no puede probar vino ni sidra. Cuando ella sale, los parientes lo ven y se regocijan, aunque el pueblo tiene temor. Por ahí, en el capítulo 1 va a encontrar que el pueblo se atemoriza de Juan. El pueblo se atemoriza por Juan. Cuando van a circuncidar el niño, que se circuncidaba al 8º día, siempre que se va a circuncidar, si el Señor era pudiente, llevaba un toro. Si era más o menos, entonces llevaba... Así van bajando, para no ponerme en la escala de los animales. Y por último, el más pobre que no tenía plata, llevaba 2 tórtolas y una paloma. Eso lo van a encontrar con el Señor Jesús, que presentan eso.
Al 8º día de circuncidar un niño se cogió la costumbre de colocarle el nombre. El sacerdote, lleno de gozo, levantó el almanaque y dijo: se llamará Zacarías. Pero la profecía dijo: no, se llamará Juan, que significa Dios tiene misericordia, o Dios es misericordioso. Muchos de nosotros tenemos el nombre por el almanaquito. Conozco un señor que se llama Espíritu Santo, no tiene más cara y habla de Dios. Terrible. Y todos los nombres, Santa María, San Eulalia, y así son los nombres que escogieron para muchos mirando el almanaque, porque es un almanaque donde están los nombres registrados. Bueno es para nosotros orar al Señor y, de acuerdo con esa fe, ponerle el nombre a nuestros niños. Amén. Porque usted le puede poner al niño Daniel, pero hay Daniel el travieso y Daniel es de la Biblia. Entonces es mejor orar y ponerle el nombre de acuerdo a conforme el Señor lo direccione. Lucas capítulo 3. En el año 11 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturrea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilimia. Amén. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo Lucas en el texto? Lucas capítulo 3 verso 23, vamos allá, nos vamos a estar moviendo por la Biblia. Estamos mirando la vida de Juan Bautista, pero para poder irnos relacionando con él, siempre va a estar pegado al Señor, siempre va a estar pegado. Verso 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. El Señor comienza su ministerio, ¿qué? A los 30 años. Y recuerde que Él comienza el ministerio cuando Juan ha muerto. Cuando Juan ha muerto. Pero nos devolvemos al versículo 1. Para Lucas es muy importante darnos la narración de quienes están gobernando. En el 15º año de Tiberio, estaba siendo gobernada toda la región por tetrarcas. La palabra tetrarca significa 4 gobernantes. Parecería 3, ¿no? Pero es 4 gobernantes. 1 principal y 3 por debajo de él. Eso es el tetrarcado. Pilato es el gobernador de Judea. Pilato es el gobernador de Judea del año 26 al año 36. Pilato es el gobernador de Judea. Tenemos uno, Pilato. ¿Listo? 2, Herodes Antipas. ¿Lo dice ahí? Sí, el texto lo dice. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, era tetrarca de Galilea. Tenemos a Pilato en Judea y Antipas en Galilea. Sigue Felipe. Era tetrarca o gobernante de la región de Iturea o Itumea. Perdón, ¿cómo dice acá? Iturea. Y Traconite. Escúcheme. Uno. Pilato de Judea. Antipas de Galilea, de los gentiles. Y Felipe de Traconite e Iturea. Este Felipe tenía una esposa que se llamaba Herodías. Un día fue Antipas a visitar a este Felipe y le gustó la mujer de Felipe. Le mandó su chocolatina y comenzó a seguirla. Hizo que se separaran. Se separó ella de su marido y entonces Antipas la coge y se la lleva. Por eso es que Juan en un momento le va a decir: usted tiene la esposa de su hermano. No es lícito. Por esas sencillas razones que va a haber un problema gravísimo. Y por eso Lucas es tan cuidadoso en darnos el nombre de ellos. Les leo lo que yo tengo acá.
Herodes Antipas es hijo de Herodes el Grande y era tetrarca de Galilea. Felipe, también de Herodes, era tetrarca de la región de Iturea y Traconite. La esposa de Felipe se llamaba Herodías. Se había divorciado de él en el año 27, después de que ella se enamoró de Antipas. Antipas se casó con Herodías 2 años después. Juan el Bautista criticó esta unión impía que violaba la ley de Dios. En la cultura de los esenios, ellos andaban muy apegados a la doctrina bíblica, creían todo lo que es el Antiguo Testamento. Claro que para ellos no hay Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Cualquier desviación ellos se paraban y lo decían. Cada vez que usted ve la predicación de Juan el Bautista es ley, solo ley. Ya ahorita lo vamos a mirar. Lisanias también es nombrado ahí en el versículo 1. Lisanias era tetrarca de Abilinia. Poco se sabe de Lisanias. Abilene era un pequeño reino en la ladera occidental del monte Hermón, que hoy es el Líbano. Amén. Decimos amén. O sea, quedaba allá al lado de la señora que tenía la tienda. Decimos amén. Porque no es una clase de historia, sino una predicación sobre la vida de Juan Bautista. Lucas nos dice, habían el tetrarcado, que son 4 gobernantes, 4, uno principal y los otros 3. Pero también habían sumos sacerdotes y nos va a decir quiénes son. Versículo 12. Siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. ¿Cómo así? Si solo debe haber uno. Siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Pero no me adelanto. Caifás era el verdadero sumo sacerdote. Anás era su suegro. Anás había sido sumo sacerdote durante 10 años, pero un procurador romano llamado Gratus lo había destituido de su cargo porque le halló cierta sedición. El pueblo siguió creyendo que Anás seguía siendo sumo sacerdote, pero el que quedó como sumo sacerdote era Caifás. ¿Entendido? A ver, mi suegro es el sumo sacerdote, pero tuvo un problema con los gobernantes y lo sacaron. Entonces me nombraron a mí. Pero el pueblo seguía creyendo de que Anás, que es mi suegro, sigue siendo sacerdote. Entonces ya nos nombraron a los 2 sumos sacerdotes por respeto al anciano, y yo sí llevaba la investidura. Eso es muy importante para el sacerdocio de Melquisedec. Es muy importante. ¿Por qué? Porque también está en función el sacerdocio de Juan el Bautista, y lo va a pasar al Señor Jesús. El sacerdocio era por línea de descendencia. O sea, mi hijo era excelente sumo sacerdote. ¿Señor? Mi hijo, si yo era sumo sacerdote, mi hijo era el que se hacía. Claro, por la orden arónica. Por la orden arónica, de ahí viene. Muchos en Judea continuaron considerando a Anás como el sumo sacerdote legítimo. Eso lo encuentran en Hechos 4:6. Caifás fue el sumo sacerdote oficial desde el año 18 hasta su muerte en el año 37. ¿Qué tiene que ver esto? Mucho. Ahorita es un dato histórico. Como está quedando grabado, y su merced, que es una persona que le gusta el estudio, va a ir a mirar, porque vamos a encontrar ciertos sumos sacerdotes y cómo cambia. Esta carta es escrita a Teófilo. Teófilo es hijo de Anás y lo reemplazó en el sacerdocio. Oh excelentísimo Teófilo, dice la cultura judía. Pueden ir a leer a Josefo. Y este Teófilo tenía que ver con la casta sacerdotal. Era de los saduceos. Versículo 3 al 6. Estaba más bonito cuando estaba niño, ¿cierto? Estaba más bonito. Es que con gobernantes y sumos sacerdotes nos enredamos. No nos vamos a enredar. Solo vamos a aprender que hay 3 gobernantes y 2 sumos sacerdotes. Uno que peleó con el gobernante y lo sacaron. Entonces nombraron el llano y ahí están los 2. Ya, eso era todo. La carta dice el versículo 2:
vino, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, está en el desierto, hijo de Zacarías en el desierto, y él fue por toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento. El bautismo de arrepentimiento no es el bautismo para perdón de pecados, es el bautismo de arrepentimiento. ¿Estamos? Para el perdón de sus pecados. El bautismo de arrepentimiento. Y también hay un problema, que se piensa que ese bautismo es para perdón de pecados. No. Ese bautismo es para que usted se identifique con su naturaleza pecaminosa. Pero el único que perdona pecados es el Señor Jesús a través del sacrificio, para que no nos confundamos, porque leemos rápido. Bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Para entender el ministerio de Juan, debemos, que era lo que les decía en clases pasadas, entender la profecía de Isaías que Lucas cita. Lucas cita una profecía. Isaías capítulo 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y aquí viene: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Sencillo lo que está hablando ahí. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Cuando un rey iba para una ciudad, ¿qué hacían? Limpiaban el camino, quitaban las piedras. Si habían baches, lo llenaban. Eso es lo que está diciendo acá, a manera de arreglar un camino que el rey viene. Vos que clama en el desierto, preparad camino para el Señor. Se toma la ilustración desde el plano físico para mandarlo a lo espiritual. Y ahí es donde viene: todo valle sea alzado. ¿Qué querrá decir eso? El monte, bájese, y los collados. Entonces ya entramos a la parte espiritual a mirar esto. Se toma un ejemplo particular y físico para una aplicación espiritual. Amén. La profecía de Isaías. Volvamos a Lucas capítulo 3. Como leíamos también en Mateo, la voz que clama en el desierto es el Señor. Él comienza a preparar el camino del Señor. Para entender el ministerio de Juan, primero debemos entender la profecía que Isaías cita. Lucas nos estaba diciendo que Juan fue llamado a cumplir algunas de las profecías de Isaías. Muchos en el pasado se han dado cuenta que Isaías tiene 66 capítulos que representan los 66 libros de la Biblia, y que Isaías capítulo 40 representa el libro de Mateo, que es el comienzo del Nuevo Testamento. Su merced va a ir a hacer una exégesis a eso, en vez de ver novela, y va a aprender mucho. De acuerdo a estos parámetros que se están dando, va a aprender muchísimo en esto. La voz del desierto proviene de la perspectiva de Israel. Esto está en las profecías de Isaías. En una está Isaías en el templo y sale la voz, que es para la cautividad, para el pueblo. Voz que clama, que lo lleva hacia el desierto. Ahora la voz que viene del desierto, la voz que clama en el desierto es diciéndole a Israel: vengan, llegó la salvación, vuelvan a la tierra. Por eso es voz que clama en el desierto. La voz del desierto proviene de la perspectiva de Israel fuera de la tierra y habla de la reunión de Israel con su Mesías. A Juan le preguntaron que si él era el Mesías, y él que dijo. Ahorita vamos a ver unos textos. La gente de la ley, los profetas, los fariseos y algunos saduceos le preguntaron a Juan: ¿usted es el Mesías?
¿Usted es el profeta que dijo Moisés? ¿Usted es Elías? ¿Por qué le hacían esas preguntas? Porque las profecías decían que venía un hombre con esas características. El Mesías sería igual a Elías y sería el profeta que estableció Moisés. ¿Entendido? Amén. Bueno. Juan no fue el Mesías, sino que fue enviado a dar testimonio del Mesías que venía. Ya leímos de Malaquías sobre la ley y los profetas. Les decía de preparar el camino. En aquellos días era una práctica común reparar la carretera principal para que un gobernante o un oficial de alto rango pudiera transitar de modo que su carro no sufriera y él no quedara en una vergüenza, para ser conducido sin problema. Dicha preparación era eliminar los obstáculos que ya vienen en el ministerio de Juan de la enseñanza. Estoy en la lucha de hermanos con mucha creatividad en esa cabeza, pero con cero Biblia, que vienen especulando a hacerle sanidad interior a usted, a hablarle profecía, cuando no entienden ni mu de la Biblia. Porque vienen de iglesias manoseadoras que les enseñaron que debían ministrar de X o Y manera, pero ¿desde dónde? ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Entonces quieren venir a dar una palabra y el Señor esto y el Señor lo otro, pero cuando usted está parado en la Biblia, cuando usted está mirando el camino del Señor, es muy difícil que usted se deje manosear por estos impostores, porque los hombres de la Biblia nunca vinieron a eso. Pobrecita, tu mamá no te quiso de niña, a ti te dieron un tetero pasado, vomita, estás atado. Si yo creo en el don del Espíritu Santo, pero por el Espíritu, no por la falsedad de una vana ilusión. Creo en la interpretación de los sueños, pero no después de comerse un plátano de frijoles a las 9 de la noche. ¿Me está entendiendo? Lo espiritual es espiritual. Por eso es un problema para estos falsos venir a manosear la iglesia, a cogerlo. El Señor te dice, el Señor, no, a mí no me manosee. Y si el Señor va a hablar algo, dígalo. Y si no es del Señor, aténgase, porque se lo voy a decir claritico a usted. Es la verdad. Y eso es lo que aprendemos en la iglesia. No es altanería, es un orgullo espiritual sano, donde no nos dejamos llevar por cosas ni frases fraudulentas. Y si usted, alguno de los que está aquí sentado, tiene esa maña, papá, la Biblia dice que el Señor viene con jabón a limpiar esa inmundicia. Lo leímos en Malaquías. El Señor nos limpia de eso. Que tu discernimiento sea el de Dios, que la palabra que tú hablas sea la de Dios. Si es profeta, hable, y si no, calles esa boca. Es importante. Dicha preparación que tiene Juan era eliminar los obstáculos de la enseñanza falsa para llenar los vacíos con la comprensión bíblica. Eliminar una montaña era una metáfora hebrea de resolver un gran problema o para humillar a los orgullosos. Si tú le dijeres a este monte, quítate, mi orgullo no me deja ver, es la montaña. Y como el orgullo no es fácil de sacar, usted sabe que ese es el último pecado con que batallamos, según nos enseña el apóstol Pablo. Pablo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, el cual me abofetea. Y el Señor me ha dicho, bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Por eso de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que así repose la gloria del Señor en mi vida. Segunda a los Corintios capítulo 12. Eso está ahí, no lo vaya a buscar. El camino por el bautismo del arrepentimiento. ¿Me entendieron eso? El camino está trazado por el bautismo del arrepentimiento. En el desierto. En el desierto, óigame, habían fuentes en el templo. Juan Bautista es un sacerdote, hijo de sacerdote de Zacarías. Zacarías está en el templo ofreciendo el fuego en el altar del incienso.
Zacarías es sacerdote, Juan el Bautista, sacerdote. Por la línea sacerdotal. Juan el Bautista no está en el templo, está en el desierto. Lo cual implica que ya había un problema en ese templo. Por eso él está afuera. No tengo nada que ver con ellos. El Señor me ha comisionado a mí y me paro aquí frente al río Jordán, que es el río del testimonio. El río Jordán en la Biblia representa el río de la muerte. El río de la muerte. Cuando pasaban el río Jordán, pasaban a nueva vida. Por eso es que Juan se para y les dice: pasen el río. Pasen el río. ¿Recuerdan qué hay debajo de las aguas del Jordán? Peces. ¿Qué hay? 12 piedras del testimonio con la época de Josué. Hay 12 piedras. Cuando Juan dice, Dios de estas piedras puede sacar hijos, hay que entender qué es lo que está hablando. Es importante mirar la revelación escritural. Ustedes son gente de la Biblia, ¿ven? A mí me apasiona la Biblia. Es verdad, a mí me apasiona muchísimo. Y eso es lo que quiero. ¿Cómo es que se dice? Clonarme en ustedes. O mandarles esa información de tal manera que cuando usted abre la Biblia, tiene algo de oro en su mano, vale muchísimo, es un diamante. Usted se enorgullece en mostrarlo. La Biblia da muchísima revelación, muchísima unción, muchísimo poder, porque el Espíritu del Señor respalda a los que aman su palabra. Recuerden, Juan está en el desierto. Vamos a leerlo, Lucas capítulo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, usted ya lo leyó, Isaías 40, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collar. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. O sea, va a venir una restauración. Y verá toda carne la salvación de Dios. Esto es lo que está predicando Juan. Usted sabe que el pecado es una enfermedad. ¿Sí o no? ¿El pecado no es una enfermedad que conduce a la muerte? En la ley era representada como la lepra. En Isaías es representada como una enfermedad degenerativa. El ministerio de Juan era acercar a este Israel enfermo con el médico. Pero también Lucas en su evangelio quiere golpear ese muro intermedio que crearon los judíos. Esa gran brecha. El ministerio de Juan era acercar a Israel al médico, literalmente significaba liberar de la prisión, porque la enfermedad del pecado es una prisión. El problema era que la gente deseaba en la época de Juan el Bautista liberarse del yugo, del cautiverio de Roma, sin sentir ninguna necesidad de arrepentirse. ¿Cuántos no quieren bendición sin arrepentimiento? ¿Cuántos? ¿A cuánto les pregunta uno por su pecado y dicen, no, yo la pagué, fue bueno? Muy bien, ese es su arrepentimiento. Eso es lo que usted proclama. No nos podemos librarnos del yugo del cautiverio sin arrepentirnos. Continuaron en desacuerdo con el juicio de Dios y no sentían que fueran dignos de cautiverio porque ellos mismos se proclamaban ser hijos de Abraham y que no eran esclavos. Siempre los va a oír hablar de eso. Si ellos hubieran tenido la institución de Juan Calvino, hubieran dicho, estamos predestinados, papá. Se lo hubieran dicho a Juan y aún al Señor Jesús. En serio. Pero como no la tenían, bendito el Señor. Pero ellos decían, tenemos la institución de Abraham y por él somos salvos. Pero no querían obedecer.
Sus reclamos genealógicos eran más importantes para ellos que su fe y obediencia a Dios. Usted recuerda que la salvación, y lo tiene que saber, no es una persona. Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla de salvación como el Redentor, la palabra salvación significa Yeshua, o Yeshua significa salvación. ¿Qué quiere decir? Jesús. El llamado de Juan fue a presentar una verdad muy importante, el versículo 6, que era el que, a donde paramos ahorita. Toda carne verá la salvación de Dios. Y el Señor ya lo había dicho con Isaías, por eso dicen que Isaías es como el quinto evangelio. Muchos dicen que Isaías fue escrito por 2 Isaías, ¿lo han oído? La locura. Eso es la locura. Que un Isaías murió hasta el capítulo 39 y en el capítulo 40 lo escribió otro Isaías. Pero pierden de vista que el Isaías que está escribiendo está mirando la cautividad y la opresión del pueblo y que luego les dice las maravillas que vendrán con el Salvador. Ahí es donde está el problema, que no logran ver la vida espiritual de este profeta. Por eso es que la mente carnal tiende a dividir el libro y lo dividen en 2. Bueno, es cuando usted ve los 39 del Antiguo y los 27 del Nuevo. Ahí en la separación de los libros. No sé si ni mucha palabra los confunda. ¿Lo estoy confundiendo? Voy a ir más suave. El llamado de Juan fue presentar una verdad y es la salvación para todo el mundo. El Señor en Isaías dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Eso estaba profetizado. Versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas. Lucas omite quiénes están parados ahí. Mateo sí se lo dice. Son los fariseos y los saduceos. ¿Por qué no lo toca? Porque le está escribiendo a Teófilo. Y a Juan le dice a los fariseos y saduceos: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, tenemos su institución, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Es una palabra dura a los religiosos, que identifica a los fariseos y saduceos y lo escribe Lucas, pero no le omite ese detalle a Teófilo. Como les dije, al hacer un estudio de la vida de Teófilo vamos a encontrar que tiene que ver con la línea sacerdotal. A la gente de Judea se le enseñó a depender de la promesa de Abraham como fuente de salvación. Les dice: produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Creo que me voy a detener ahí. En la próxima clase seguimos. No hay salvación sin arrepentimiento. ¿Estamos? No hay perdón sin arrepentimiento. Me explico. Su merced puede tener la actitud de perdonar a alguien para usted no llevar una carga, pero esa persona que no se ha arrepentido, usted sabe lo que es el arrepentimiento, ¿no? ¿Qué es? Aquí todos estamos arrepentidos. Amén. ¿Y qué es eso? Pero todos estamos arrepentidos. El arrepentimiento es un acto dentro del corazón del hombre que entiende el haber hecho un daño y un mal a alguien y aún atentar contra su propia vida, y eso le causa un dolor que lo lleva a buscar una salida. Eso es arrepentimiento. Ejemplo: a Judas le dio dolor el acto que había cometido y él se arrepintió. Predicadores dicen: no tuvo remordimiento. ¿Ustedes saben qué es el remordimiento? Es cuando una persona lo muerde un perro 2 veces. Mordimiento y remordimiento. Esa palabra no está en la Biblia. Judas tuvo arrepentimiento.
pero no para salvación. Él se arrepintió de lo que había hecho, pero él nunca entendió qué persona era la que tenía al frente. ¿Me están entendiendo? Hay gente que se arrepiente, pero no busca su restauración. El perdón. Cuando a mí el Señor me perdona, yo tengo que entrar a mirar qué fue lo que Él me perdonó. Al que mucho se le perdona, mucho amor manifiesta. Y muchos en la iglesia no han entendido qué es eso. No han entendido que el arrepentimiento, eso es lo que llamaba Juan, es entender su condición. Entenderlo. Pero si a usted no le duele su pecado, no hay arrepentimiento, hermano. Y si no hay arrepentimiento, ¿no estamos en un problema? El pecado tiene que dolernos. El pecado tiene que dolernos. Cuando su esposa le dice, yo lo perdono, pero usted, un ejemplo, le comete algo y va y le dice, amor, ¿me perdonas? Y ella con el corazón en la mano le dice, sí, lo perdono. Pero si usted no entiende qué fue lo que usted pidió, ese indulto, ¿qué va a seguir haciendo? Lo mismo. Y a veces la gente cree que estamos obligados a perdonar. Y el perdón no es obligatorio. El hombre le fue infiel a su esposa. Mi amor, ¿me perdonas? No, la ley me autoriza a separarme de usted sin vergüenza. Y me voy a separar de usted. No quiero nada con usted. Su merced está en todo su derecho, la ley la aprueba. La ley lo aprueba. Tranquila. Porque el hombre cree que puede hacer lo que quiere y la mujer también, sobre pretexto de ser cristianos y que me tienen que perdonar. ¿De dónde? ¿De dónde? Ah, no ha leído el texto. Si tu hermano cayere, lo perdonarás. Y la multiplicación 70 veces. Vamos al contexto. Vamos al contexto. Nuestro Dios no está obligado a perdonar a nadie. Él traza un camino, envió a Juan que traza, allana, limpia el camino para la venida del Mesías. Pero ese camino se llama arrepentimiento. El que no se arrepiente no se encuentra con el Mesías, no se encuentra con el Salvador. Nadie está obligado a perdonar a nadie. Solo la persona que entiende su condición, que ha sido perdonado, que el Señor me ha perdonado tanta suciedad y tanta inmundicia, y cómo me puede mirar y ayudarme, eso es lo que me lleva a perdonar. ¿Por qué Moisés dio carta de divorcio? Por la dureza del corazón. No abuses de cuando una persona te perdona, pero para que tú obtengas el perdón debes sentir ¿qué? Arrepentimiento. Ya vamos para allá, mi hermano. Gracias por los frutos. Hagan frutos. Hagan frutos. ¿Lo dice el texto o no? ¿Cómo puedo yo hacer un fruto? Hacer pues frutos, versículo 8, dignos de arrepentimiento. ¿Cómo los puedo hacer yo? Hasta que nosotros no nos paremos como individuos delante del Señor frente a la Escritura y entendamos quiénes somos, no podemos exigir absolutamente nada. Y cuando lo entienda, tampoco puede exigir absolutamente nada, porque no hay nunca una excusa para exigir. Todo es por gracia. Mi hermano, si usted ofendió a su esposa, a su amigo, a su hermano, medite lo que usted hizo antes de proferir esa palabra tan preciosa que es perdóneme, porque esa palabra es preciosísima en la boca de los que conocen esa expresión. Perdóneme. Y el perdón va con dolor, con vergüenza. Eso es como cuando la persona dice yo sentí pena. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? El valor de las palabras. El valor de las palabras. Porque eso es lo que nos enseña la Biblia, el valor de la palabra. Perdóneme es una palabra en la boca de una persona que ha entendido su mal. Y eso conlleva arrepentimiento y la persona dice, tranquilo. Lo hablamos en clases pasadas de la expresión del doctor Sproul cuando iba a un confesionario.
El sacerdote lo cogía y le decía 3 Padres Nuestros y ya, libre. Es eso, es el valor, el valor. Hay gente que dice, ay, pues perdónenle entonces. No entendemos el valor de las palabras. Y nosotros como creyentes debemos darle un énfasis. ¿Me perdonas? ¿Si escuchas lo que me estás diciendo? ¿Qué sentido tiene eso en tu boca? ¿Para ti qué es perdón? ¿Para ti qué es reconciliación? ¿Para ti qué es el arrepentimiento? No, yo no vuelvo a hacer eso y a los 8 días está en lo mismo. Por eso cuando le decimos, Señor, somos tan reiterativos en nuestro pecado, perdónanos. ¿Por qué le deben perdonar? ¿O qué le deben perdonar? Creo que decimos, perdónanos por ignorar tu presencia. Porque esto por donde yo camino, si su merced no hace una obra maravillosa en mí, creo que me hundiré. Y como Pedro gritaremos, Señor, sálvame, que perezco. Que esas palabras sean importantes, lo que dijo Juan. En la próxima clase vamos a seguir con él. Vamos a entrar a su escuela de rabinato, porque es un maestro y es un sacerdote. Vamos a estar con sus discípulos. Vamos a ver unas cosas hermosas, las cuales debemos aprender. Es un hombre que las estadísticas de nuestra nación no valen nada porque su ministerio dura 1 año. No vale. Solo llamó a la gente al Señor. Cuando un hombre entiende que aquí no se levanta su propio reino, sino que es el reino de Dios, las cosas cambian. De ahora en adelante, cuando usted va a decir me perdona, tiene que saber el precio de esas palabras. ¿Estamos? Cuando me arrepiento de haber hecho eso. Cualquier palabra que pronuncie usted, porque es el valor de las palabras, el real en Dios. Perdón, primero el arrepentimiento. Tenemos el bautismo de Juan, que es para arrepentimiento. Es una identificación con su mano. No es más. Y la persona que hace el primer paso se encontrará con la fuente del que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Recuerden que Juan utiliza 2 veces la palabra fuego, una para juicio y otra para limpiar. Vamos a orar y seguiremos en nuestra próxima clase con el estudio de nuestro querido hermano Juan el Bautista.